El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a la preparación de la consagración total a Jesús por María. Nos vamos a disponer en oración para que sea el Espíritu Santo quien dirija este tema y para que nos dé el discernimiento de entender todo lo que vamos a tratar. Ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Digamos todos con fe. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En glorias hacia ti. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Tema de hoy. ¿Conozco mi iglesia? El Señor nos pide ser humildes y pacientes y no imponer a los demás nuestras creencias. Sin embargo, cuando se trata de la fe, nos pide ser diligentes y evangelizar. En Hechos de los Apóstoles 5:40 escuchamos: llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron terminantemente hablar más de Jesús y los soltaron. Ellos salieron del tribunal muy contentos por haber sido dignos de ser ultrajados por tal nombre. No dejaron un día de enseñar en el templo y en las casas, y de anunciar la buena noticia de que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Allí vemos cómo, a pesar de ser golpeados y ultrajados, los apóstoles no dejaron de ser valientes y siguieron cumpliendo la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo que los guiaba. Es decir, al ser cristianos debemos evangelizar a tiempo y a destiempo, según el Espíritu nos guíe. Tal vez en la época actual no seamos ultrajados, pero encontramos personas que cuestionan la autoridad de la Iglesia y exigen razones para creer. Cuestionan las enseñanzas que por siglos han hecho parte de nuestra doctrina de fe. Por esto, debemos formarnos y conocer a fondo nuestra fe, para poder estar prestos y dispuestos a dar respuesta. Y así no estemos dispuestos a evangelizar, vamos a encontrar protestantes tocando de puerta en puerta con la Biblia en sus manos y dispuestos a evangelizar a quienes la abran. Seguramente que muchos de nosotros ya hemos tenido la experiencia de escucharlos y tal vez nos han dicho unas cuantas citas bíblicas de memoria.
y hasta nos han cuestionado acerca de las enseñanzas de nuestra iglesia. Lamentablemente, hemos tenido que callarnos porque no sabemos cómo responder. Y seguramente también hemos conocido casos en que las personas que se llamaban católicas han afirmado encontrar la verdad en una secta y se han ido de la iglesia. ¿Qué es la apologética? Se refiere a una parte de la teología que se encarga de defender los principios de la fe cristiana. La debemos aplicar para soportar las doctrinas de la iglesia. Como dice el refrán: católico ignorante, futuro protestante. Un consagrado a la Santísima Virgen María es un católico firme, convencido, amante de su fe, que se preocupa por conocerla y ahondar en ella cada día más, y que está siempre dispuesto a dar razón de su fe cuando lo sea necesario. Por ello, el día de hoy tocaremos alguno de esos principales temas en los que somos más cuestionados por nuestros hermanos separados. Pues para cada pregunta la Iglesia tiene una respuesta. Primera, la Iglesia Católica. Las obras de Dios siguen el mismo camino de la encarnación. Cristo se encarna para hacerse cercano, para hablarnos, tocarnos, alimentarnos. Nuestro Dios no es un Dios cósmico, no es una energía, es un Dios persona, que se adecúa al lenguaje y los medios humanos para comunicarse con nosotros y entablar una relación cercana a nosotros. Y esto se realiza en la persona de Cristo. Él se hace visible, palpable, tangible. De lo contrario, nosotros no lo captaríamos. Nos sería muy difícil entablar una relación con Él. Cristo, al partir al cielo, quiso dejarnos un signo sensible y visible de su presencia y cercanía, que fuese una continuación del misterio de su encarnación, y por ello instituyó la Iglesia, quien es en adelante la encargada de perpetuar la presencia y misión de Cristo en el mundo. Pues si Cristo no hubiese instituido una iglesia desde el principio, el Evangelio no habría llegado hasta nuestro tiempo. El mensaje de Cristo se hubiera diluido con el pasar de los años. Para evitar esto, sucedió que le dijo a Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El primero en usar la palabra católica para designar a la Iglesia de Cristo fue San Ignacio de Antioquía, en el año 107. En una carta dirigida a la comunidad de Esmirna, cuando el obispo aparece, deja de ser a la gente como es. Donde está Cristo, allí está la Iglesia Católica. Las iglesias protestantes surgen apenas en el siglo XV, a partir del cisma proporcionado por Martín Lutero. Pero, ¿cómo llegaron al conocimiento de Cristo? ¿Quién custodió y proclamó el Evangelio hasta ese tiempo?
Solo hay una respuesta: la Iglesia Católica, la única fundada por Cristo para ser fiel custodia y propagadora de sus enseñanzas. La permanencia de la Iglesia Católica en el tiempo nos habla de su origen divino, es decir, ella es humana y divina a la vez. Humana porque está conformada por hombres, y divina porque su cabeza es Cristo. Si fuese una simple institución humana, hace rato que hubiese pasado a la historia, como lo han hecho los grandes imperios. Pero si después de 20 siglos sigue en pie, a pesar de sus tantos enemigos y de las miserias de quienes la conformamos, es porque la gracia de Cristo la sostiene y porque verdaderamente se ha cumplido la promesa. Mateo 16:19. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Su permanencia en el tiempo es ya un milagro de la gracia de Dios. Solo hay una iglesia fundada por Cristo, la católica, con una sucesión interrumpida de 266 papas, desde Pedro hasta el Papa Francisco, con historia, con tradición, con santos y mártires. Cristo quiso formar un solo rebaño, como un solo pastor, un solo bautismo y una sola fe. Miremos otras citas que nos hablan de la Iglesia. Efesios capítulo 4, del versículo 4 al 5. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una es la esperanza al que han sido llamados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Juan capítulo 17, del versículo 20 al 22. No ruego solo por ellos, sino también por los que crean en mí por medio de su palabra. Que todos sean una sola cosa, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean una sola cosa en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo los he dado la gloria que tú me diste para que sean como nosotros. Somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Segundo, el papado de Pedro. Para fundar su iglesia, Cristo escoge una cabeza visible, el apóstol San Pedro. Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús conoce a Pedro, le cambia inmediatamente el nombre. Juan capítulo 1, versículo 42. Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué hizo esto con Pedro? En el Antiguo Testamento tenemos dos casos en que Yahvé hace esto mismo con dos importantes personajes con quienes pacta una alianza. Génesis 17, del 4 al 5. Por mi parte,
Esta es mi alianza. Contigo serás padre de muchedumbre de pueblos. No te llamarás Abraham, sino tu nombre será Abraham. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Génesis 32, versículo 29. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y has vencido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es decir, no es casualidad que como Jesús cambie el nombre a Pedro, lo hace con una intención más tarde, que es ver, constituir sobre la piedra que edificará su iglesia. Jesús constantemente encomienda a Pedro la tarea de pastorear a sus hermanos en la fe, cosa que no hace con ningún otro apóstol. Juan capítulo 21, versículo 15. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor le encomienda a Pedro la misión de ser pastor de su rebaño, es decir, de la iglesia. Lucas 22, versículo 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe, y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro toma el liderazgo ante el grupo de los apóstoles en asuntos decisivos para la iglesia. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 15 al 22. Pedro se fue en pie en medio de los hermanos. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas. Y aquí Pedro muestra su autoridad. Tercero, las imágenes. Los protestantes afirman que Dios prohibió la elaboración de imágenes, basados en Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás escultura ni imagen de alguna cosa, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si interpretamos de manera literal este texto bíblico, nos daríamos cuenta que ninguno ha cumplido jamás este mandamiento. Pues siendo así, no podríamos tener fotos de ningún familiar, ya que ellos están abajo en la tierra, ni esculturas de nada ni de nadie. Cosa que ni los mismos protestantes han cumplido. Ni siquiera el mismo Dios hubiera cumplido con lo mandado, pues, en los pasajes
mandando a Moisés a elaborar imágenes. Éxodo 25:18. Harás además 2 querubines de oro macizo. Los harás en 2 extremos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Éxodo 26:31. Harás un velo de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Bordarás en él unos querubines. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios no se puede contradecir. No puede prohibir las imágenes y luego mandar a Moisés que haga imágenes para su morada. Entonces, si se lee el texto en un verdadero contexto, nos daremos cuenta que lo que el Señor prohíbe es la idolatría, no las imágenes como tal. También a Salomón, cuando está construyendo el templo, el que será su morada entre los hombres, les manda a hacer imágenes. Primera de Reyes 6:23. En el lugar santísimo hizo 2 querubines de madero de olivo. Cada uno medía 5 metros de altura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en Primera de Reyes 7:29 dice: sobre esos paneles había figuras de leones, de toros y de querubines, y lo mismo sobre el armazón, tanto arriba como abajo de los leones y toros había unos adornos en bajo relieve. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los católicos tenemos imágenes porque nuestro Dios es persona y no es un ser cósmico o una energía, como lo profesa hoy la nueva era. Las imágenes nos dan una idea de un ser concreto y no de un ente energético. Hoy en día se idolatra el dinero, el cuerpo, el placer, el sexo. Recordemos además que el mismo Dios hace imágenes. ¿Acaso el género humano no fue creado a su imagen y semejanza? ¿No es el mismo Jesús imagen visible del Dios invisible? Cuarto, la Santísima Virgen María. Hoy en día vemos como algunos argumentan cosas falsas respecto a la Virgen María. En las Escrituras, manipulando los textos bíblicos, asegurando que Jesús despreció a la Virgen y que no es importante en el plan de salvación de Dios. En Génesis 3:15 dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ella te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí, en el comienzo de la historia de salvación, la mujer sin duda alguna es María, cuyo linaje es Cristo, que pisoteó a la serpiente, es decir, a Satanás, y a quien tuvo una enemistad, pues nunca pecó. Isaías 7:14. Pues bien, el Señor Dios mismo
va a daros una señal. He aquí la Virgen está encinta y va a dar a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profeta Isaías, en esta profecía mesiánica por excelencia, va a ampliar los datos sobre la mujer del Génesis 3:15. Esta mujer va a ser virgen y va a dar a luz un hijo varón en su virginidad. Apocalipsis capítulo 12, versículo 15 al 17. La serpiente arrojó de su boca como un río de agua detrás de la mujer, para que el río se la llevase. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer, abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. El dragón se irritó contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y son fieles testigos de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se nos habla de nuevo del monstruo en persecución a la mujer, lo que nos recuerda la enemistad entre ti y la mujer del Génesis. Nunca como en nuestros días se le había hecho la guerra a la Madre del Salvador, lo cual concuerda con esta profecía. También se nos dice que al no poder hacer nada a la mujer, se lanzará contra los hijos de la mujer. O sea, el demonio está en lucha contra los hijos de la mujer, es decir, la Virgen María, pues sabe que ellos tienen el poder para derrotarlo. Aquí vemos la importancia de esa mujer, orgullo de la raza humana, en el plan de la salvación de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y yo me pregunto, hermano, hermana, que lees esta reflexión, ¿es María una mujer como cualquier otra? Deja que el Espíritu te hable al corazón. Práctica. En el día de hoy vas a repasar la lección y vas a hacer una ficha con citas bíblicas. Vas a empezar a formarte en la fe y aprender a defenderla. Bueno, hemos llegado al fin de nuestro tema. Espero que les haya aportado, que hayan aprendido. Y si tienen alguna duda o pregunta del tema, la pueden anotar y las vamos a resolver en el encuentro por Meet. Bueno, entonces vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este momento en el cual escuchamos su palabra y escuchamos su voluntad. Digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a orarle a nuestra Madre del Cielo, agradecerle por acompañarnos, protegernos bajo su manto y que nos siga preparando para llegar más dignamente al corazón inmaculado de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Día 2000 años atrás vino un hombre y cambió la realidad. Un hombre era Jesús y con su sangre me liberó. Y tanto me amó que la instituyó. Aquí contigo lucharé hasta el fin. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Yo soy católico, oh sí, y así moriré como Pedro, crucificado al revés, como Esteban, apedreado por su fe. Yo soy católico, yo soy católico. Ahora, 2000 años después, no tengo miedo, ella sigue en pie. Santo es el que la fundó y seremos santos con la comunión. Aquí contigo lucharé hasta el fin. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Yo soy católico, oh sí, y así moriré como Pedro, crucificado al revés, como Esteban, apedreado por su fe. Yo soy católico, contigo lucharé hasta el fin. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Yo soy católico, oh sí, y así lucharé con María, que es la madre del Rey. Por María llegaré hasta Él. En María me santificaré y para ella la batalla ganaré. Yo soy católico. Contigo lucharé hasta el fin. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Yo soy católico, contigo lucharé hasta el fin. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Yo soy católico, contigo lucharé hasta el fin. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Yo soy católico, contigo lucharé hasta el fin. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Yo
soy católico, oh sí, y así lucharé con María, que es la madre del Rey. Por María llegaré hasta Él, en María me santificaré, y para ella la batalla ganaré.